esto, ¿sí? Menciona que para el pavimento flexible, ¿sí? Para el tipo de eje que sea, la serviciabilidad final, ¿sí? Y un número estructural de prediseño, ¿sí? En el caso que estamos viendo en el ejemplo, el número estructural de prediseño es 4 y la serviciabilidad final es 2,5, si mal no recuerdo, que vimos recién. Esta tabla estaba acá a modo de ejemplo en la presentación, pero ustedes tienen la gran mayoría de todas las tablas para las distintas serviciabilidades finales, los distintos tipos de ejes y, bueno, los distintos prediseños de número estructural. Entonces, de estas distintas tablas, ustedes, volvemos al ejemplo, para la serviciabilidad final y el prediseño del número estructural de 4, van a ingresar a los distintos tipos de ejes que tenemos acá, ¿sí? Y lo que van a obtener es el factor de eje equivalente que está en esta columna, ¿sí? Bien, pero vamos a arrancar por el principio. De un censo de tránsito, ¿sí? De los distintos tipos de vehículos que tenemos, vehículos sencillos, autos, autobuses, camiones con eje simple, pickups, otros vehículos, etc. Camiones tipo tráiler con un eje compuesto, o un semirremolque con 3 ejes, un semirremolque con 4 ejes, etc. Acá lo que nos está dando es la configuración de los ejes, ¿sí? Se hace un conteo, ¿sí? de estos vehículos. Luego, debemos conocer o debemos determinar el factor de crecimiento. Para este tipo de vehículo se proyecta un 4% de crecimiento anual. Para este otro tipo o este conjunto de vehículos un 2%, y para este otro conjunto un 6%, y para este otro conjunto un 2%. ¿Para qué nos va a servir esto? Bien, nos va a servir para que con el periodo de diseño y la tasa de crecimiento, poder calcular el factor de crecimiento, por ejemplo acá 20,0,2. ¿Sí? Esto lo podemos hacer con la ecuación o con la tabla, como les había mencionado en la otra clase donde teníamos la tabla o la ecuación para determinar el factor de crecimiento. Luego, multiplicando la cantidad de ejes de vehículos diarios por el factor de crecimiento, ¿sí? Como esto es diario, hay que anualizarlo, multiplicado por 365, ¿sí? Entonces la columna C, acá les dice, es A por B por 365. Obtenemos el tránsito acá de diseño. ¿Qué es esto? 3.653.650. Autos que van a pasar en total durante los 15 años considerando este crecimiento. Esto es autos. Ahora, el método no utiliza autos, utiliza ejes equivalentes. Entonces, ahí es donde vamos a la tabla que les mostraba recién, que con el número estructural de prediseño, el factor de serviciabilidad final, el peso por eje que tenga un auto, ¿sí? Vamos a determinar cuál es el factor de eje equivalente. Es decir, estos 3.653.650 multiplicado por su factor de eje equivalente 0,0002, ¿sí? Me da, o da por resultado, 731 eje equivalente. Es decir, significa que en los 15 años, 3 millones y pico de autos equivalen a 731 eje equivalente. Este procedimiento que acabo de hacer se repite para cada uno de los tipos de eje que hayamos contabilizado en el censo. Una vez que tenemos hecho todas estas cuentas, la sumatoria de los ejes equivalentes acá en la columna E, la sumatoria total, van a ser la cantidad de ejes equivalentes a tener en cuenta, o la totalidad de ejes equivalentes a tener en cuenta en los 15 años. Ahora, esta cantidad de ejes equivalentes, ¿sí? Es obviamente los ejes equivalentes, pero de todo el censo de tránsito. Debemos considerar, por un lado, el factor de dirección,
es decir, recuerden que el método Astor recomienda un 50%, pero podemos tener otro valor, o sea, 0,5 en ida y 0,5 en vuelta. El factor de carril, si tenemos más de un carril, por ejemplo 2 por sentido, considera que 0,9, es decir, el 90% van a transitar por el carril de la derecha, el tránsito lento, el tránsito pesado, y multiplicando la totalidad de los ejes equivalentes por 0,5 por 0,9, que es esta cuenta que está acá abajo, es estos 4.826.000, etcétera. Ejes equivalentes son el valor de eje equivalente que vamos a tener en cuenta para el diseño para ingresar al nomograma. ¿Se ha comprendido esta cuenta? ¿Hay alguna pregunta de esto? Se entiende. Perfecto. Bueno. Bien. Entonces, se pretende determinar los espesores de la capa de pavimentos flexibles considerando un tránsito, por ejemplo, de 1 por 10 a la 6. ¿Sí? Es decir, 1 millón de ejes equivalentes. En este caso anterior teníamos 4 millones o 4,8 millones de ejes equivalentes. Acá en este ejemplo vamos a tomar 1,6. Como dato tenemos que es una vía secundaria rural, con lo cual la confiabilidad de la tabla podemos extraer que es un 85%. Se considera que va a ser una construcción sin errores en el tránsito, con lo cual el S0 de la misma tabla, recuerden que tenemos dos valores para pavimento flexible, en este caso tomamos por estas características el S0 igual a 0,44. La serviciabilidad final, ¿sí? 4,2, porque es lo que se recomienda para pavimento flexible como serviciabilidad inicial. La serviciabilidad final es una vía secundaria, no calle, por lo tanto, la serviciabilidad final, la extraemos también de la tabla, es 2,5. De la diferencia entre 4,2 y 2,5 va a salir el delta PCI, es decir, la variación de serviciabilidad desde el inicio hasta el final. La base se proyecta con un CBR de 80% y la subbase con un CBR de un 40%. Y la subrasante se ha determinado el CBR es 9, que de acuerdo a las ecuaciones que veíamos ayer para determinar el módulo, las ecuaciones de correlación, para determinar el módulo resiliente de la subrasante, ¿sí? De 3.000 por, teniendo en cuenta el valor de 9, ¿sí? Recuerden, volvemos un poquito para atrás, donde teníamos el valor, ¿sí? Acá, menor al 10%, es 1.500, el B por 9, sería el valor de CBR que tenemos. Volvemos al ejercicio. Obtenemos el módulo resiliente de la subrasante en PCI. También tenemos como dato que el tiempo que el suelo libera el 50% del agua es un mes, ¿sí? Esto nos permite determinar cuál es la calidad de drenaje y en función del porcentaje del tiempo en el año expuesto a humedad, que es cercana a la saturación, que es un 2%, desde la tabla podemos extraer el coeficiente M, que es 0,93. ¿Se entiende todos estos valores que hemos ido extrayendo de cada una de las tablas? No sé si ustedes tienen a mano las tablas o el método. Si no, damos un minutito para que lo busquen. O si recuerdan de dónde hemos extraído cada uno de los valores. ¿Se entiende? Bien. Bueno. Entonces, vamos a ingresar con todos estos valores al nomograma. Confiabilidad R del 85% y desviación S 0,44. Entonces, entre el 85 y 0,44 tenemos 2 puntos, vamos a trazar una recta, hasta cortar la línea auxiliar. Tenemos aquí otro punto. Luego,
1 millón de ejes equivalentes, esto está expresado por 10 a la 6 o en millones. Entonces, este punto y el 1 por 10 a la 6, tenemos otro punto, tenemos una recta que vamos a prolongar hasta cortar la segunda línea auxiliar. Y luego, el módulo resiliente, la subrasante de 13.500, tenemos otro punto, tenemos dos puntos, una recta, que vamos a prolongar hasta cortar el eje de la Y del ábaco de serviciabilidad acá. Y luego vamos a ingresar en forma paralela al eje de las X hasta cortar el delta PCI, que era 4,2 menos 2,5, ¿sí? 1,7 aproximadamente allí. Y vamos a extraer el valor acá del número estructural proyectado, necesario o requerido de la estructura, ¿sí? Ese valor del gráfico es 2,55. Esto es lo que nosotros necesitamos de acuerdo a las características que tenemos de nuestros materiales, de suelo de fundación, de nuestro tránsito, etcétera, etcétera. Vamos a proponer una capa asfáltica de un espesor de 7 centímetros, una capa de base de espesor de 20 centímetros y una subbase de espesor de 20 centímetros, ¿sí? La capa asfáltica vamos a adoptar una estabilidad de 1000 kilos, ¿sí? Recuerden cuando hicimos el práctico de dosificación de mezclas asfálticas, ¿sí? La estabilidad mínima requerida por pliego, por las especificaciones de vialidad nacional era 1000, ¿sí? Supongamos que adoptamos 1000, podemos tener el valor real si hemos realizado, o también este valor es para determinar el coeficiente de aporte estructural de la mezcla asfáltica, ¿sí? Recuerden, cuando veíamos, volvemos un poquito para atrás, cuando veíamos este ábaco, ¿sí? Ingresando con el valor de la estabilidad Marshall, podemos extraer de acá el coeficiente de aporte estructural, pero también podemos tener el módulo y extraerlo desde acá, o si no tenemos el módulo lo podemos calcular de esta manera, o si no lo podemos calcular de esta manera. Con cualquiera de las dos maneras podemos calcular el módulo y extraer de acá el coeficiente de aporte estructural de la mezcla asfáltica. ¿Sí? Entonces, tenemos allí el valor de la estabilidad, con eso vamos a obtener el coeficiente de aporte estructural, y de las gráficas donde teníamos para lo que era base y lo que era subbase, ¿sí? Vamos a extraer con los CBR del dato del ejercicio, que era 80 y 40, vamos a extraer hacia la izquierda en los gráficos, extraemos los coeficientes de aporte estructural. Y hacia la derecha extraemos el módulo resiliente de la base y de la subbase, que son los que vamos a utilizar después para hacer la verificación capa por capa. Entonces, el coeficiente de aporte estructural de la mezcla asfáltica, de acuerdo a la estabilidad, 0,44. La capa de base, de acuerdo al CBR, que es 80, el coeficiente de aporte estructural es 0,135. El M2, o el MI que habíamos visto recién, 0,93 en función de la capacidad de drenaje y el porcentaje del tiempo cercano a la saturación en el año. Y para lo que es la capa de subbase, un A3 de 0,12 en función nuevamente del CBR y el 0,93 del M3, que es igual al M2 porque es de la estructura, ¿sí? Que tiene que ver dónde estaba emplazada, tiene que ver con las características topográficas también de donde está emplazada la obra. Luego, haciendo el producto de los 7 centímetros, ¿sí? Llevados a milímetros, ¿y por qué llevado a milímetros? Porque, bueno, lo dividimos por la cantidad de pulgadas que tiene, la cantidad de milímetros que tiene una pulgada. Esto nos está expresando, ¿sí? El valor de los 7 centímetros en pulgada por 0,45, que es el factor de aporte estructural, nos da que la capa asfáltica aporta 1,24 de SN, o sería el SN de la capa asfáltica. De la misma manera, hacemos para lo que es la base, transformando a pulgadas el espesor que hemos propuesto, multiplicado por su factor de aporte estructural, por su factor
M2, y obtenemos el coeficiente de aporte estructural SN de la base, que es 0,99. Y de la misma manera hacemos para lo que es la subbase. La sumatoria de estos tres valores nos da 3,11, ¿sí? Ese 3,11 es mayor al 2,55 que necesitamos, con lo cual esta estructura que estamos proponiendo verifica la condición global. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien. Entonces, obviamente que esta es la verificación global, como les decía. Podemos llegar a ajustar estos valores un poco menos o un poco más, de acuerdo a lo que querramos aproximar a estos valores para que estén más cercanos. Ahora, también tendremos cuestiones constructivas a la hora de tomar la decisión de qué espesor vamos a adoptar. Espesores digamos, con valores decimales, ¿sí? 18,2, 18,5, son valores que constructivamente no se van a poder realizar. Normalmente hablamos de 10, 15, 20 para lo que son las capas granulares, ¿sí? Capas de base, o por lo menos no considerando decimales. En el caso de las mezclas asfálticas podemos movernos de a centímetros, no de medio centímetro, aunque la capacidad constructiva de una terminadora nos permite un poquito más de apreciación a la hora de construir. Podemos llegar a pensar en 7,5 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Pero para los que son capas de base y subbase, bueno, no es tan común valores de medio centímetro o de decimal. A su vez, el método ARSTO también propone espesores de acuerdo a distintas características que tienen allí en una tabla, ¿sí? Pero más allá de los espesores que pueda proponer un método que tiene, digamos, una cultura que no pertenece a nuestro país, es conveniente proponer acá los espesores, analizar la verificación global y ver si estos espesores constructivamente, que es lo que vamos a ver en las clases siguientes, son factibles de construirlo, valga la redundancia. Bien, y por último, lo que es la verificación de capa por capa, ¿sí? Hemos hecho la verificación global y ahora la verificación capa por capa, ¿sí? Que para hacerlo, yo les decía ayer que hay que ingresar al nomograma, pero en vez de poner todos los valores, salvo sacar el valor de aquí, de la subrasante, y colocar el módulo resiliente de la subbase. El módulo resiliente de la subbase, ¿sí? Que lo determinamos con el ábaco, como lo mencionamos recién. Entonces, de esa manera vamos a obtener el SN2. Y el SN1, bueno, ingresar al nomograma, pero considerando el módulo resiliente de la base. Si hacemos eso, vamos a tener un SN1 de 1,95, un SN2 de 2,34. Y obviamente el SN3, que es el que está aquí, es el necesario, es el que calculamos al principio, es el que necesita toda la estructura. Este SN1 de 1,95 lo vamos a dividir por el coeficiente de aporte estructural de la mezcla asfáltica, ¿sí? Nos da 4,26, recuerden que esto está expresado en pulgadas, multiplicado por 2,54, son 10,84 centímetros, ¿sí? Eso significa que la mezcla asfáltica vamos a adoptar 11 centímetros, ¿sí? Porque 10,84, por lo que les mencionaba recién, no lo podemos construir, adoptamos 11 centímetros, y fíjense que son mayor a los 7 que hemos colocado acá, con lo cual los 7 verifica la capacidad global, pero no verifica lo que es capa por capa, con lo cual ahora vamos a adoptar los 11 y vamos a descartar los 7. Bien, luego el D2, el espesor 2, va a ser el SN2 menos el SN1, pero no ya el de 1,95,
sino el SN1 que van a aportar los 11 centímetros que hemos adoptado, ¿sí? Que aquí está expresado como 1,95, ¿sí? Porque, bueno, 10,84 y 11 es aproximadamente el mismo valor en SN1 asterisco, ¿sí? Entonces, los 2,34 del SN2 menos el 1,95, dividido ¿qué? Dividido el A2 de la capa de base por el M2, da que necesitamos 79,14 milímetros, es decir, 8 centímetros de base, ¿sí? Esto recuerden que es el espesor que necesitamos para verificar, para hacer la verificación capa por capa y para que se establezca, para que se mantenga la relación modular, ¿sí? ¿Eso significa que vamos a construir de 8 centímetros? No, no significa que vamos a construir de 8 centímetros. Vamos a verificar que tengamos espesores necesarios y suficientes para la protección de las capas inferiores y superiores, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a calcular el D sub 3, ¿sí? Se sigue haciendo. Normalmente, el método ASTO, por su forma que fue concebido, por su metodología de cálculo, por sus criterios de falla, etc., obtenemos espesores de capas asfálticas mayores, ¿sí? O más elevados que otros métodos. Esto tiene que ver, ¿sí? ¿Con qué? Con que el método fue concebido con las encuestas y los relevamientos superficiales sobre la capa asfáltica, fisuras, baches, peladuras, ahuellamiento, etc. Y lo que percibían los usuarios en función de la seguridad y confort. Con lo cual, las ecuaciones de correlaciones y todo lo que se obtuvo en el método, de alguna manera, terminan penalizando, terminan golpeando más al espesor de la capa asfáltica para disminuir bueno, estas cosas que midieron y que eran indeseadas, ¿sí? Es un poco el porqué de que muchas veces ASTO nos da espesores mayores de capas asfálticas respecto de otros métodos, ¿sí? Que tiene que ver con la concepción del método, de cómo fue elaborado el ASTO 93. ¿Sí? Luego, los espesores de capas de granulares, base y subbase, no van a ser construidos con estos espesores porque estos espesores son los mínimos necesarios para la verificación capa por capa, pero de acuerdo a los tránsitos y al tránsito y a las recomendaciones de ASTO y a las cuestiones constructivas, los espesores normalmente mínimos son de 15 centímetros, tanto para base como para subbase. En valores menores estamos hablando de algo que no es constructivamente posible. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿Sí? Un segundito, por favor. Bien. Otro de los métodos que, bueno, que vimos al principio fue la aplicación de lo que era la teoría de Bucinex para la determinación de, bueno, de espesores. Si ven en la guía, tienen la resolución de, por ejemplo, este ejercicio y algún otro más, donde lo que vemos aquí es
en el enunciado se pretende determinar el espesor de una calzada sencilla de una sola capa, por lo cual vamos a aplicar Bucinex, y verificar su deformación total y su deformación específica unitaria. La misma está constituida con los mismos materiales del suelo, obviamente que la capa es la capa del suelo. La carga se supone única e inmóvil, ¿sí? Que es una de las consideraciones que tenía el método. Está provista de un eje simple, con ruedas simples, cuyo neumático demarca una huella, ¿sí? Se han realizado las determinaciones del peso por eje, obviamente vamos a trabajar con el eje estándar, 8,2 toneladas. La presión de inflado del neumático de 81,5 psi, y el censo determina que la cantidad de ejes de 8,2 que circulará es de 5,8 por 10 a la quinta, ¿sí? Estos son ejes equivalentes directamente. Los ensayos de laboratorio arrojan que el tipo de suelo en la traza del camino presenta un CBR de 4. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para la resolución a través de Bucinex? Bueno, por un lado, la determinación del sigma Z, es decir, de la tensión de solicitación. ¿Cómo vamos a determinar esta tensión de solicitación? Bueno, con la carga Q, ¿sí? Que tenemos aquí de la presión de inflado, ¿sí? Tenemos que determinar el A, ¿sí? Que a través de la carga por rueda y considerando un área circular de la huella, pi por Q por A cuadrado, ¿sí? Vamos a despejar de acá el valor de A. Y Z van a ser distintas profundidades, ¿sí? Que podemos hacerlo, por ejemplo, en un Excel, si cargamos esta ecuación. Y vamos a calcular distintas sigma Z a distintas profundidades, y esa sigma Z en algún punto va a ser menor o igual a la admisible. Es decir, en alguna profundidad Z, el sigma Z va a ser menor o igual a la admisible. Y la admisible va a ser con la ecuación de Dorman que vimos, que les mencioné, que está en la página 89 del apunte de cátedra de vías 2, del apunte del ingeniero Toledo, ¿sí? En donde, ¿qué tiene en cuenta el sigma, o la ecuación para calcular el sigma admisible? Bueno, el módulo de la subrasante, que aquí no tenemos el módulo, sino que tenemos el CBR, ¿sí? ¿Y cómo calculamos el módulo? Bueno, a través, por ejemplo, que ya lo hemos mencionado varias veces, con el CBR de la página 78 del apunte de cátedra de vías 2, pueden extraer el valor de el módulo para un CBR de 4. ¿Sí? Y en el denominador, ¿qué tenemos? 1 más 0,7, el logaritmo de n, que es el número de repeticiones de carga. Con todo esto vamos a determinar el sigma admisible, ¿sí? Entonces, la profundidad en la cual el sigma Z sea menor al sigma admisible, esa es la profundidad que necesitamos de la capa. ¿Qué necesitamos de esa capa? Que esa profundidad tenga un CBR completo de 4, ¿sí? Es decir, en todo el espesor debemos garantizar que tengamos ese CBR de 4. Por otro lado, la deformación total del espesor, el W, lo pueden extraer de la página 31 del apunte de cátedra de vías 2, ¿sí? Con los valores que tenemos aquí. La deformación específica vertical admisible está expresado allí de dónde lo pueden extraer, ¿sí? Que podrá ser mayor o menor al epsilon B, ¿sí? Que el epsilon B lo van a determinar en función de la deformación que tengan, ¿sí? Dividido el espesor que obtuvieron. Y la deformación, el D expresado en milímetros, lo van a extraer de la página, del gráfico 3 de la página 90, ¿sí? Que podrá ser mayor o menor a la deformación total. Si no se cumple alguno de estos valores, por más que el sigma B sea menor al sigma Z, menor al sigma B,
lo que tenemos que hacer es aumentar el espesor hasta que estas otras verificaciones de deformaciones totales y deformación específica unitaria cumplan con las admisibles. ¿Se ha comprendido esto? Esto en el apunte, en la guía de trabajos prácticos, aquí está el paso a paso, pero ustedes tienen la resolución, los ejercicios y los valores. Bien. Están muy callados. Bueno, para comentarles y que a ver si hablan un poco más, la semana que viene volvemos a la presencialidad, ¿sí? El día lunes nos vamos a encontrar en el curso a la hora de siempre, a las 19 horas. ¿Continuamos? Sí, pero Bien. Bien, bueno. Dado el ejercicio anterior, con los datos presentados, se ha decidido incorporar una segunda capa, o sea, una capa de base, de material granular sobre la subrasante que actuaría como calzada, ¿sí? Obviamente sería, digamos, para lo que era la metodología, la calzada era una capa intermedia, una capa superficial de un material no ligado. La misma presenta un valor de CBR de 80% y con un espesor de prediseño de 30 centímetros. Será necesario realizar la verificación de la tensión vertical y la deformación sobre la subrasante y proponer un mayor espesor de la base en caso de que así se requiera. Bien, entonces estamos en presencia de Burmeister. Tenemos dos capas. El sigma Z, a través de que está en la página 47, la figura 324, de la apunte cátedra de vías 2, ¿sí? Calculamos el sigma Z. Para calcular el sigma Z, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta la relación de los dos módulos, ¿sí? El módulo de la base con un CBR de 80, ¿sí? Y el módulo de la subrasante con un CBR de 4. Y para ello vamos a utilizar de la página 78 la tabla que me permite calcular o determinar el E1 y el E2. El E1, el E de la subrasante lo determinamos antes y ahora tenemos que calcular o determinar el módulo de la base. Haciendo el cociente tenemos el E1 sobre el E2. Ingresando a esta gráfica, vamos a poder, y con Z sobre A, vamos a obtener sigma Z sobre Q. Y despejamos de acá el sigma Z, ¿sí? Porque esto vamos a obtener un valor, va a ser un porcentaje, 0,1, 0,15, etcétera, el número que sea, multiplicado por Q es el sigma Z. Es decir, que a la profundidad propuesta vamos a tener una sigma Z que va a tener que ser menor a la admisible, que la admisible es la misma que calculamos anteriormente, porque es admisible para la subrasante. Este es el ES de la subrasante, ¿sí? Si verifica, bueno, bárbaro. Si no verifica, hay que proponer un mayor espesor de la base. ¿Para qué vamos a proponer un mayor espesor de la base? Porque vamos a aumentar el Z Z sobre A va a ser mayor, el E1 sobre el E2 se va a mantener y este valor va a ser menor. Si esto es menor, el cociente menor, el sigma Z también es menor. Entonces, vamos a proponer espesor de base de manera tal que lleguemos a una tensión sobre la subrasante que sea menor o igual a la admisible. Y volvemos a repetir el procedimiento que les mencioné recién, cambiando los espesores. La deformación, ¿sí? Ahora para lo que es Burmeister, utilizamos la ecuación, donde lo que tenemos nuevo, digamos, dentro de esta ecuación es el F2, o es el valor que tenemos que determinar a través de un gráfico, y ese F2 lo obtenemos con un Z igual a 3A y la relación
de E1 sobre 2. Si ustedes van a esta página, en esta figura, pueden determinar este valor del F2. Y allí vamos a obtener la deformación W. Y la deformación D, ¿sí?, la admisible, la van a obtener directamente del gráfico, como veíamos recién. Esta deformación podrá ser mayor o menor al W. Y si en este caso no verifica, pues deberemos proponer un espesor mayor hasta que esto verifique, y obviamente va a terminar verificando también el paso anterior. ¿Se comprendió esto? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, casi por último, lo que vamos a hacer es, al ejercicio anterior, ahora considerar una capa más, ¿sí? Es decir, le incorporamos la tercera capa, que es una capa asfáltica, que sería un pavimento flexible. La carpeta asfáltica se ha previsto que posee un módulo de 160.000 kilocentímetros cuadrados, un espesor de 12 centímetros, y la capa de base presenta un CBR de 80, como veníamos viendo recién, y con un espesor de prediseño de 50 centímetros. A los fines prácticos se estima un coeficiente de Poisson muy igual a 0,5, y será necesario realizar la verificación de la tensión vertical sobre la subrasante y la deformación específica unitaria en la fibra inferior de la capa asfáltica, ¿sí? Estamos hablando del sistema elástico de 3 capas, que para poder calcular la tensión vertical sobre la subrasante, ese es el sigma Z2 sobre la subrasante. Como ecuación tenemos que tener el ZZ2, ¿sí?, por el Q. El Q es la carga que venimos trabajando desde el primer ejercicio. Esto va a ser menor, o tiene que ser menor o igual, nuevamente, a la admisible, ¿sí?, que venimos trabajando en los dos ejercicios anteriores, que es el mismo valor. El ZZ2 lo obtenemos, ¿sí?, de, aquí está la página, teniendo en cuenta las distintas relaciones de los distintos espesores, el H mayúscula, el A mayúscula, las relaciones de los módulos, etc. Luego, la deformación específica unitaria por tracción o por flexotracción en la fibra inferior de la capa asfáltica, epsilon T, ¿sí? La ecuación es esta que está aquí, y esta ecuación tiene el sigma R1 y el sigma Z1. Ninguno de los dos los conocemos, ¿sí? Y esto tiene que ser menor a la admisible, que lo podemos extraer de la gráfica. Siempre comparamos con las admisibles. ¿Cómo se determina el sigma R1? Bueno, con esta ecuación, donde tenemos el RR1 menos el ZZ1. Son dos coeficientes, ¿sí?, que los sacamos de las distintas tablas que les mostré cuando vimos el método tricapa, ¿sí? Y el sigma Z de la base, o sobre la base, es con el ZZ1 por el Q. Bueno, aquí lo mismo. El ZZ1, el ZZ1, el RR1 y el ZZ2 los extraemos de los ábacos o de las tablas. Por lo tanto, la verificación será que el sigma sobre la subrasante sea menor a la admisible y que el epsilon t calculado sea menor a la admisible que extrajimos de la gráfica. Si estas dos verifican, por lo tanto, entonces verifican. Si no, debemos proponer diferentes espesores o, por ejemplo, cambiar la calidad de los materiales, aumentando los módulos, ¿sí?, para que ingresemos con relaciones de E1 sobre 2 y E2 sobre 3, bueno, con otros valores. ¿Se ha comprendido esto? Sí, profe. Bien. Bien.
Bueno, y por último, una aplicación o un ejemplo de lo que es el método Shell. Dice, se pretende diseñar los espesores de una calzada. Para eso se han realizado las determinaciones de peso por eje de 8,2 toneladas. El censo determinó que la cantidad de ejes de 8,2 toneladas que circularán son de 1 por 10 a la 7, es decir, 10 millones de ejes equivalentes, y la temperatura media anual ponderada del aire es de 20 grados centígrados. Los ensayos de laboratorio arrojaron que el tipo de suelo de la traza del camino presenta un valor de CBR de 5. Además, se proyecta una capa de subbase con un CBR de 20 y una de base con un CBR de 80. Se han propuesto dos tipos de mezclas asfálticas cuyos códigos son S1F150 y la otra S1F100. A los efectos prácticos, se solicita diseñar considerando dos situaciones. En la primera, dimensionar solo con capa asfáltica, es decir, en ausencia de capas granulares. Y en la segunda, con capa asfáltica y las diferentes capas granulares propuestas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos para estos datos propuestos dos tipos de mezclas y dos situaciones, donde usamos solamente capa asfáltica y donde usamos capa asfáltica y capas granulares. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a aplicar el método Shell. El CBR de la subrasante es como dato 5%, que de la página 78, la misma tabla que venimos mencionando varias veces, podemos extraer cuál es el módulo, que son 500 kilocentímetros cuadrados o 5 por 10 a la 7 newton sobre metro cuadrado. Tenemos el valor de CBR de la subbase, que es 20, y el valor del CBR de la base, que es 80. Y los dos códigos de mezcla. Entonces, para los dos tipos de mezclas, las dos situaciones, la A y la B. La A dijimos que era considerar todo como con capa asfáltica y nada granular, y la B considerar algo de capa asfáltica y algo de granular. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos al método Shell y vamos a buscar un ábaco, una tabla de esta, un gráfico, que presente los datos que tenemos. ¿Y cuáles son los datos? Bueno, la primera será el primer código de mezcla, S1F150. Entonces, S1F150. Este es un dato que tiene esta carta, que es la número 49, HN49. El WMAT, que es 20 grados centígrados, es otro dato que tenemos aquí de 20 grados centígrados. Y el módulo de la subrasante, que es 5 por 10 a la 7 newton metros cuadrados, que es lo que determinamos de acuerdo a la tabla esta que ya la mencionamos. Entonces, como esta carta cumple con todos estos parámetros, ¿sí? Es una de las que vamos a utilizar. Entonces, estamos acá, en esta. Bueno, ahora tenemos que resolver la situación A y la situación B. La situación A, toda capa asfáltica. Pues bueno, ¿qué tenemos en la carta? Tenemos lo que varía es el tránsito. Esto es 10 a la 8, 10 a la 7, 10 a la 6, 10 a la 5, etc. Entonces, nuestro censo de tránsito de eje equivalente es, ¿sí?, 10 a la 7. Entonces, aquí está. Estamos en esta curva, que está acá porque es nuestro tránsito. Hemos fijado la mezcla, la WMAT, la subrasante, y lo que queda como variable es el tránsito. Y nos dice la primera propuesta que sea todo capa asfáltica. Entonces, sobre esta línea nos movemos aquí, ¿sí? Porque no vamos a tener nada de capas granulares. Recuerden que en el eje de las X tenemos capas granulares y en el eje de las Y tenemos capas asfálticas. Pues entonces tendremos 0 de capas granulares y la totalidad de capa asfáltica. Entonces allí es alrededor de 25, 26 centímetros de mezcla asfáltica y 0 de capas granulares. Entonces necesitaríamos para esta mezcla, para esta WMAT y para esta subrasante, 26 centímetros de mezcla asfáltica y nada de granular. Obviamente que esto no se realiza, sino que lo que estamos haciendo es un ejercicio de ver cómo nos movemos directamente sobre la gráfica. La segunda situación es considerar algo de mezcla asfáltica y algo de capas granulares. Bueno, entonces, sobre la misma línea, ¿sí?,
Si adoptamos un punto como este que está aquí, ¿sí? También podemos adoptar el punto de quiebre o intermedio, ¿sí? Podemos decir que adoptamos este valor alrededor de aquí hacia el eje de las Y, 15 centímetros de mezcla asfáltica, ¿sí? Y unos 400 milímetros de capas granulares. Acá está un poco medio chico, no se observa bien, ¿sí? Pero unos 40 centímetros de capas granulares. Obviamente que en el ábaco, que se ve un poco mejor, con un poco más de aproximación, más precisión, determinaremos espesores bueno, más cercanos. De todas maneras, el método Shell, años posteriores, desarrolló un software que yo les mencionaba que corría en algunos sistemas operativos un poco más viejos, pero que bueno, no dependían de estos ábacos, ¿sí? El software ese ya no lo podemos hacer correr, con lo cual queda a modo de ejemplo la explicación sobre el ábaco. Bien, estos 40 centímetros de capas granulares los podremos dividir en 3 tipos de capas granulares con 3 calidades, o, de acuerdo a lo que nos ha propuesto el método, una con 80 y otra con 20. ¿Sí? Entonces, estos 40 podremos proponer desde aquí hasta aproximadamente aquí de 80. ¿Por qué no de 80 hasta acá y de aquí hasta acá hasta 40? Bueno, se puede analizar qué espesor tenemos acá para construir de 40, eso sería un análisis, y el otro análisis sería decir, bueno, voy a construir una capa de 80, con un CBR de 80, con un CBR de 40 y una de CBR de 20, o directamente a todo este espesor lo construyo de 80. De acuerdo a los datos, bueno, vamos a construir una capa de base con un módulo, con un CBR de 80. ¿Sí? Bueno, con este dato vamos desde aquí hasta acá y construimos un espesor, ¿sí? Que lo sacamos del eje de las X con un CBR de 80. De acuerdo al dato del ejercicio. Si este dato no estuviese, bueno, podríamos analizar, dividir esto en 2 capas. Habría que ver si los espesores amerita construir 2 capas distintas, por un lado, y por el otro, si los materiales disponibles y el costo de la construcción de 2 capas con 2 materiales distintos, bueno, compensa el no construir una sola capa con una sola calidad. Y luego, siguiendo en horizontal, desde aquí hasta hasta el eje de la Y, el espesor con la capa de subbase, ¿sí? Con un CBR de 20. Es decir, que todo este espesor lo hemos dividido para esta consideración en 2, en un CBR de 80 desde aquí hasta acá, de aproximadamente 25 centímetros, y desde aquí hasta aquí con aproximadamente 15 centímetros con un CBR de 80 para lo que es la subbase. Esto mismo que hemos realizado acá, para el otro código de mezcla, hay que buscar otra carta, que es la HN53, ¿sí? En donde están los otros datos, pero el código de mezcla cambia, ya no es S1F150, sino que es la 100. Y hacemos el mismo análisis. Todo espesor de capa asfáltica y nada de granulares, perdón. Y el resto, la otra consideración, capa asfáltica y capa granular dividida en 2 capas, capa de subbase y capa de base. ¿Alguna pregunta de Michelle? No, profe. Bueno, tienen en la guía de trabajos prácticos varios ejercicios de este tipo, parecido, para que los vean, para que resuelvan, ¿sí? Y al igual que en los casos anteriores, en la parte final están las resoluciones paso a paso de cada uno de ellos.
Si no hay más preguntas, esto sería por hoy, ¿sí? Lo que es la clase de ejercicios prácticos.